quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Donoso y les voy a compartir mi respuesta sobre qué es la Navidad. Para los que no saben, la Navidad es el cumpleaños de Jesús, nuestro Salvador, que vino a sacrificarse por nosotros en la tierra. Nosotros deberíamos haber estado en su lugar, pero Él vino a sacrificarse por nosotros. Jesús nació en un pesebre junto a María y José y muchos animales, ya que ellos vivían en una granja. Nació justo el 25 de diciembre, el día de la Navidad, que nosotros celebramos por objetos, regalos y muchas cosas, muñecas, autos, entre más. Pero la Navidad no es solo juguetes, tampoco es solo objetos, no, eso no es la Navidad. La Navidad es compartir con familia, pero sobre todo es celebrar el cumpleaños de Jesús, nuestro Salvador. Y les quiero decir que para mí, en general, la Navidad es el cumpleaños de Jesús. Así que les mando un beso a la distancia y abrazos y que Dios los bendiga. Adiós. La Navidad para mí significa ser feliz a otros, porque cuando Jesús nació, Él trajo felicidad al mundo.
Y creo que lo que Jesús quiere hoy por su cumpleaños, en vez de recibir regalos, nosotros dar regalos a los que necesitan más que nosotros, porque eso hará feliz a Jesús y hará feliz a los otros niños. Y eso es lo importante. Él es quien reina con poder.
otro nombre igual. Jesús. Martin dawn de hwe ana arth koste. Chaya. Laite na shalabalehin biati. Wa okulu. De nau kishmi. Di le komi hif. Capilo. Steu. Tnadmi, te breitha chadatha di hivlekom wathrabin di mashlech chatayin. Budu denale te grani. Hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Qué placer es volver a estar en comunicación. Para mí ha sido imposible porque me pilló la tecnología. Pero aquí estoy con mi nieta que me está ayudando a grabar este mensaje, que tengo el privilegio de leer la palabra de hoy para que el pastor la pueda exhortar y enseñarnos más de todo esto. Y también quiero pedir que sigamos orando por todos los países, hermanos, por las autoridades, para que todo esto pase luego, para que podamos reunirnos, para que el enemigo no nos gane. Tenemos que seguir luchando porque tenemos que estar reunidos como hermanos, porque es de la única manera que vamos a estar firmes y adelante, como dice la alabanza, firmes y adelante, huestes de la fe. Por eso les doy un abrazo en este momento y quiero que mi esposo también dé un saludo. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga grandemente y agradezco al Señor por este momento que podemos comunicarnos a través de esta grabación. Pero en el corazón, hermano querido, es así como que estuviéramos todos juntos dándonos un abrazo y un beso. Porque esta pandemia no nos puede alejar de las cosas buenas que el Señor pone en nuestro corazón. Por eso, hermanos queridos, que el Señor les bendiga grandemente a todos los hermanos y hermanas y también a nuestro querido pastor y la pastora, para que el Señor le dé cada día más sabiduría, para que a través de Él nos podamos llegar lo más cerca de este Padre maravilloso, que es el Señor. Que el Señor nos bendiga grandemente y hasta cuando diga el Señor para que nos podamos encontrarnos. Amén. 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 Bueno, ahora voy a leer la palabra de Dios que dice así: anuncio del nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María,
Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono a su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo, y en su vejez, de hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como Él ha dicho. Con esto el ángel la dejó. ¿Cómo están, queridos hermanos y queridas hermanas? Damos gracias a Dios por poder conectarnos una vez más y reunirnos en torno a la palabra de Dios en un día como el de hoy, un día domingo, un día especial, un día que se aparta precisamente para entrar en comunión como iglesia de Dios ante su presencia, para adorarle, para exaltarle, para agradecerle, ¿no? Y para escuchar su palabra. Después de una semana de trabajo, de actividades, ¿verdad? Es importante precisamente apartarnos para en comunión presentarnos delante del Señor. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el Espíritu Santo nos da testimonio de esta comunión, de que somos hermanos e hijos de Dios. Si bien presencialmente no es posible aún hacerlo, sí podemos, ¿verdad?, estar unánimes en la presencia del Señor, ¿no? Que el Señor nos acompañe en estos minutos a poder reflexionar, ¿verdad?, en esta palabra que hoy ha sido leída. Una palabra maravillosa que nos recuerda el anuncio del nacimiento de Jesús, ni más ni menos en la persona, ¿verdad?, de María, a quien se le hace el anuncio, a quien se le hace, ¿verdad?, por medio de Gabriel el ángel, ¿verdad?, Dios le comunica a María. Es un relato bello, maravilloso, y sobre el cual quiero referirme con algunas meditaciones y reflexiones. También voy a hacer mención, ¿verdad?, al pasaje paralelo, similar, que encontramos en la versión del Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, cuando también se le avisa a José, ¿verdad?, lo que ellos iban a experimentar. Que el Señor nos acompañe, ¿verdad?, en esta ocasión y tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos reunirnos en torno a tu palabra. Bendecimos tu nombre, te damos gracias y te exaltamos. Eres maravilloso, eres bueno, eres justo. Señor, pon atención a nuestra súplica en el día de hoy, Señor, porque queremos detenernos, apartarnos y reflexionar sobre este anuncio maravilloso que hace cientos de años atrás, hace 21 siglos, a través de un ángel, Señor, tú le comunicaste a una mujer que, Señor amado, se cumplían los plazos y que ella iba a engendrar a tu hijo. Señor, esta mujer María, apartada, ¿verdad?, por ti, elegida, Señor, que recibió esta tremenda bendición, Padre. Ayúdanos a acercarnos, Dios mío, en este relato a lo que tú quisiste comunicar. No solo el momento histórico que efectivamente ocurrió, sino que también lo que hay, Señor, en estos versos, en este relato para nuestra vida, hoy, en este tiempo, en nuestra sociedad, para nosotros, tus hijos, Señor, quienes hoy debemos dar cuenta de tu evangelio en nosotros. Gracias, Señor, nos encomendamos a ti. Gracias por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
yo le he puesto a esta reflexión, a este sermón, ¿verdad? Como título, la mejor noticia de todos los tiempos. Y la verdad que no me costó mucho ponerle el nombre, porque no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero hoy día la verdad que necesitamos buenas noticias. Necesitamos, ¿verdad? Definitivamente buenas noticias. Cuando uno se acerca a los medios de comunicación, ¿verdad? Los que están en cable, los que están en televisión, en fin, los que están en internet, en fin, y que llegan a nosotros por distintos medios, uno puede apreciar, ¿verdad?, que el común denominador de cada uno de ellos es las malas noticias, ¿no? La violencia, la injusticia, la corrupción, ¿no? Pareciera que no hay posibilidad de alguna buena noticia, ¿no? Es increíble cómo estas malos eventos o malas circunstancias pretenden captar la atención, ¿no? Y muchas veces es la morbosidad que se explota precisamente en estos medios de comunicación para atraer la atención de las personas, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a vivir una cultura, ¿verdad?, donde se comunica permanentemente malas noticias. Sin embargo, hoy día estamos en presencia, y usted escuchó la lectura, ¿verdad?, que hicieron nuestros hermanos, de un momento en que la humanidad recibió una buena noticia, que se le comunicó a través del ángel Gabriel, ¿verdad?, a esta mujer, María, ¿no? Una mujer que encontró el aprecio, que encontró gran estima en el corazón de Dios, ¿no? Y fíjense cómo se aborda esta buena noticia. Te saludo, le dice el ángel a ella, ¿no? En el versículo 28 del capítulo 1 de Lucas. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo, ¿no? Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Fíjense, una tremenda noticia. Finalmente, el tiempo se había cumplido y lo que se había profetizado mucho antes, incluso usted puede encontrar ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿verdad?, que cientos de años antes el profeta Isaías ya había anticipado, ¿verdad?, lo que precisamente el ángel le comunicaba a María, que en pocos meses más, ¿verdad?, iba a suceder con ella. En aquella oportunidad, ¿verdad?, el profeta Isaías escribió en el capítulo 7, versículo 14, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Era la Virgen María la que Dios había escogido, había elegido, había apreciado, ¿verdad?, para otorgarle esta tremenda galardón, este tremendo don, este tremendo privilegio de ni más ni menos, ¿verdad?, en su vientre guardar en este proceso de evolución y de crecimiento, ¿verdad?, la vida humana de Jesús, desde su concepción. Porque dice el texto, usted lo puede leer, ¿verdad?, también ahí mismo en Lucas, que a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, ella iba a concebir, ¿no? Era un milagro. Pero lo relevante, ¿verdad?, y como primera aproximación, es cómo finalmente, ¿verdad?, después de Dios haber hablado muchas veces en otros tiempos, ¿no?, definitivamente decidía finalmente hablar de su gracia y de su misericordia a través de su Hijo. Usted puede leer ahí en Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, precisamente cuando dice el autor de Hebreos, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios comenzaba a hablar a través de su Hijo. Dios comenzaba a hablar a través de Jesús. Y lo hacía, ¿verdad?, a través de la encarnación. Y la mujer elegida era la Virgen María.
¡Qué privilegio! Fíjense que este solo hecho ya me demuestra, hay dos reflexiones que las he compartido con ustedes durante esta semana, ¿verdad? En algunos días. Incluso algunos han creído que se ha repetido la reflexión porque hemos usado el mismo texto, ¿verdad? Al cual nos estamos refiriendo hoy día. Pero aquí hay dos elementos, ¿verdad?, que inmediatamente nos ayudan a entender lo que está ocurriendo. Primero, ¿verdad?, es la elección de la mujer. La elección, ¿verdad?, de que sea a través de María, ¿verdad?, el que Jesús viva este proceso de encarnación. En la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad?, y en su soberanía, Él podría haber decidido de muchas otras maneras, ¿verdad?, hacerse presente en la escena humana, hacerse presente, ¿verdad?, en esta búsqueda, en esta proactividad de Dios, ¿verdad?, de restaurar una relación con sus criaturas. Pero lo maravilloso, ¿verdad?, es que Él decide vivir la experiencia humana hasta tal punto, con tanta intensidad, que Él vive todo el proceso, ¿verdad?, de evolución, de gestación, ¿verdad?, que vive cualquier niño, ¿verdad?, desde que es concebido en el vientre de su madre, ¿no? Ese elemento, ¿verdad?, nos abre a una serie de posibilidades. Primero, la bendición que significa para la mujer engendrar y dar vida. Es un canto a la vida. Jesús, ¿verdad?, tal vez pudiendo haber irrumpido en una edad adulta de una manera distinta, ¿verdad?, Él se humilla y se encarna, ¿verdad? Y dice incluso, no sé si usted lo recuerda, pero en algún momento lo mencionamos, ¿verdad?, ahí en Filipenses, en el capítulo 2, cuando hablamos de su encarnación, Pablo lo escribe, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Estoy leyendo Filipenses 2, del 5 al 8. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es importante traer esto a nuestra mente porque, ¿verdad?, estamos haciendo esta reflexión a puertas de celebrar una nueva Pascua, donde nuestra cultura, ¿verdad?, o nuestra sociedad se engalana, ¿verdad?, y se fomenta el regalo y se fomenta, ¿verdad?, una serie de circunstancias y fiestas que paulatinamente se han ido desperfilando respecto del origen inicial. Yo no quiero entrar en esta hora en esas consideraciones de si Jesús nació o no nació en diciembre. Como lo dije en uno de los devocionales, yo creo que lo relevante, ¿verdad?, es notar el maravilloso plan de Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo, de insistir, de persistir en construir una relación de vida con sus criaturas. De tal manera que ahora que nos acercamos entonces a una nueva conmemoración de ese nacimiento, es importante detenerse, ¿verdad?, en lo que está detrás, ¿verdad?, de ese acto, y que la Escritura de Dios, su palabra, la Biblia, nos lo revela. Y en el texto que hoy día hemos leído, ¿verdad?, y sobre el cual estamos hablando, aparece, ¿verdad?, esta tremenda señal, ¿verdad?, en que Dios decide vivir la experiencia humana a través, ¿verdad?, de este potencial que tiene la mujer en su vientre de engendrar, de gestar vida. Y es así, ¿verdad?, que por obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, finalmente se le concede a María el llevar en su vientre al Hijo de Dios. Es un cántico a la maternidad, es un cántico, ¿verdad?, a la vida. Sobre todo hoy día, y por eso es importante cómo la palabra de Dios la podemos vigentizar hoy día en una cultura que se ha encargado, ¿verdad?, por distintas razones, por diferentes motivos, a través de normas, ¿verdad?, a través de legislaciones, poner en jaque, ¿verdad?, el potencial de gestación que tiene la mujer, ¿verdad?, llegando muchas veces incluso, ¿verdad?, al pecado, a esta aberración de querer a todo evento, ¿verdad?, abortar. Sin embargo, vemos cómo Dios elige, ¿verdad?,
en este diseño y en esta estrategia, ¿verdad?, de hacerse presente en el escenario humano, precisamente, ¿verdad?, este elemento tan potente, tan maravilloso, ¿verdad?, que posee la mujer, y se hace absolutamente protagonista, ¿verdad?, a pesar definitivamente de que en ese tiempo, en esa cultura, la mujer era precisamente rechazada y discriminada. Es un mensaje maravilloso, ¿verdad?, que reivindica en toda su dimensión a la mujer, ¿verdad?, a su potencial gestador de vida, ¿verdad?, a su rol definitivamente dentro del acto creador de Dios. Y se le dice a María, ¿verdad?, tú vas a concebir y vas a llevar en tu vientre al Hijo de Dios, ¿no? Eso es maravilloso. Fíjense, es un mensaje poderoso de creación y de sustento de vida, ¿no? Es realmente poderoso y potente, ¿no? Es un mensaje a la maternidad, a la capacidad de la mujer para engendrar, y que Dios valida, ¿verdad?, al entregar a una de ellas, en este caso a María, ¿verdad?, la ternura y la fragilidad del nacimiento de Jesús. Fíjense que maravilloso es un mensaje de parte de Dios de reconciliación, porque llega su Hijo, quien posteriormente moriría, ¿verdad?, en un sacrificio vicario, pero es un mensaje de parte de Dios de reconciliación, ¿no?, que comienza a materializarse, fíjense qué lindo, a través de la vida biológica como puente para la llegada del Salvador desde el vientre de María. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Es realmente maravilloso porque fíjense que, y aquí está otra reflexión, eso permite acercarnos definitivamente, ¿verdad?, a Jesús. Es decir, hay una empatía, hay una identificación de Jesús definitivamente con la condición humana. Por eso que hace un momento, ¿verdad?, leía este pasaje en Filipenses, ¿no?, hace un momento que escribe Pablo, donde precisamente él habla de cómo este Dios, ¿verdad?, se despoja. Dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Esa expresión se rebajó, ¿verdad?, cuando uno va al griego, tiene que ver definitivamente con un vaciarse. Él se vació de su condición, de su naturaleza divina, precisamente para adoptar la naturaleza humana. Y en el anuncio que se le hace a María, aparece, ¿verdad?, definitivamente, ¿verdad?, esa reflexión teológica de manera concreta. Vas a concebir en tu vientre, va a nacer, ¿no? El Espíritu Santo te va a embarazar y vas a llevar en tu vientre un embrión que va a crecer, ¿verdad?, en los plazos y en las condiciones humanas, ¿verdad?, y vas a dar a luz a Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. ¡Qué potente! Tan potente es, ¿verdad?, que Pablo, cuando escribe, ¿verdad?, esa carta a los hermanos en Filipo e inserta este himno, ¿verdad?, porque muchos creen que este capítulo 2 del versículo 5 en adelante hasta el 8, 9, era un himno que se cantaba en aquella época, nos habla definitivamente de este acto, ¿verdad?, este acto de vaciamiento que hace Dios, ¿no?, para humanizarse, ¿no?, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, en ese momento, ¿verdad?, comenzaba la humillación de Jesús, porque Él había renunciado a su divinidad, Él había renunciado a su gloria, Él había renunciado a su poder, y finalmente, ¿verdad?, se concretaba, ¿verdad?, esa encarnación a través de este proceso que iba a vivir en el vientre de María. Y ese privilegio, ¿verdad?, se depositaba en la mujer. Maravilloso mensaje poderoso que nos da y que nos hace recordar la Pascua, lo que vamos a conmemorar, ¿verdad?, en algunos días más, que reivindica a la mujer, que reivindica, ¿verdad?, la vida, que reivindica, ¿verdad?, absolutamente, ¿no?, y hace resaltar esta iniciativa de Dios de querer llegar,
de querer compartir, de querer ser empático con la vida humana, al vivir él mismo, ¿verdad? En toda su expresión, desde el minuto cero, ¿verdad? La dimensión humana, ¿verdad? Tal como sus criaturas. Por eso, en algún momento yo también compartí con ustedes, ¿no? Algunos versos que encontramos en Hebreos, porque nos ayuda definitivamente a entender, ¿verdad? Que esto que se le anunciaba a María, que iba a ocurrir en algunos meses más, ¿verdad? Era esta tremenda iniciativa de Dios de querer ser igual, ¿verdad? Al ser humano, pero sin pecado, ¿verdad? De tal modo que la criatura, la humanidad, el hombre, la mujer, pudiese, ¿verdad? Tener, ¿verdad? O sentir o reconocer la proximidad de Dios, este Dios que se humanizaba. Y Hebreos lo dice, ¿no? Ahí en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él, Jesucristo, se hiciera semejante a nosotros. ¿Y qué manera de hacerse semejante a nosotros? Viviendo la experiencia, ¿verdad? De crecer, de evolucionar a través de todo el proceso de gestación hasta finalmente ser dado a luz por una mujer, ¿no? Quien siendo por naturaleza, que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Es decir, este proceso que comenzaba, ¿verdad?, a desarrollarse, ¿verdad?, en María, tenía como propósito definitivamente, ¿verdad?, manifestar la fidelidad y la misericordia de Dios, por cuanto era necesario que Él fuera semejante en todo a nosotros. Entonces, dice, sigo leyendo Hebreos 2, 17 y 18, podría ofrecer un sacrificio, el de Él mismo, que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Fíjense qué hermoso, que tiene que ver definitivamente con esta encarnación, ¿no? Lo dice Hebreos, dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por prueba. Era necesario, se cumplía el tiempo, Dios se acercaba, Dios, ¿verdad?, actuaba proactivamente, empáticamente, vivía la experiencia, se le anunciaba, era una linda noticia, ¿verdad? Por eso que, ¿verdad?, en uno de estos relatos se le dice a María, ¿verdad?, de que debe ser llamado Jesús el Salvador. Pero en la profecía, ¿verdad?, nosotros lo leímos en Isaías, se hablaba del Emanuel, ¿no? Ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14, el Dios con nosotros. Fíjense qué expresión más maravillosa, Dios con nosotros. Es decir, ya no era la presencia de un Dios lejano, de un Dios, ¿verdad?, cruel, de un Dios contralor, sino que adoptaba, se despojaba de su divinidad, de su poder, de su gloria, ¿verdad? Absolutamente se vaciaba, asumía la naturaleza humana, perfectamente humana, y desde el minuto cero, ¿verdad?, comenzaba a vivir este proceso de encarnación para ser semejante en todo a nosotros, dice Hebreos, aunque sin pecado. Por esa razón, fíjense qué maravilloso mensaje, por eso, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por prueba. Él se humilló. Él tuvo que vivir, fíjense, el Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el autor de la vida, tiene que vivir este proceso, ¿verdad?, de fragilidad, de crecimiento, de evolución, de limitación, ¿verdad?, precisamente para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de misericordia, el Dios con nosotros. Y María recibía, ¿verdad?, en su condición de mujer, una mujer no como otras, no una mujer cualquiera, una mujer especial, una mujer elegida por Dios, una mujer, ¿verdad?, que contaba absolutamente con el favor de Dios, porque reunía condiciones, una mujer de fe, una mujer temerosa de Dios, ¿verdad?, pero era elegida para este privilegio, ¿no? La manera en que Dios decidía entrar al escenario humano. Lo otro que uno puede apreciar, ¿verdad?, en este relato,
es que al leerlo un poquito más adelante, ¿verdad? No solo quedarnos, ¿no?, en los versículos que se leyeron, sino ir un poco más adelante, uno puede apreciar, ¿verdad?, de que está presente el Dios Trino. Está presente el Dios Trino. Fíjense que se le dice, si usted lee un poquito más allá de los versículos, usted se va a dar cuenta que se le dice a María que esa obra la iba a hacer el Espíritu Santo, el que ella quedara encinta. De tal manera que uno puede ver la estrategia. Aparece el Dios, el Padre, que envía el ángel, ¿verdad?, a avisar de que va a nacer Jesús, su Hijo, de acuerdo a su voluntad y a sus designios. Y aparece la tercera persona, ¿verdad?, el Espíritu Santo, quien finalmente es quien lleva el poder y lleva lo sobrenatural y lleva la presencia de Dios, ¿verdad?, que cubre la vida de esta mujer. Un mensaje unitario de un solo Dios manifestándose, ¿verdad?, en tres dimensiones distintas, pero que finalmente concretan aquello que ya se venía diseñando, anunciando, planificando cientos y cientos de años atrás. Dios no estaba improvisando. Dios no estaba, ¿verdad?, siendo llevado por un impulso. Fíjense, quiero leerles a ustedes el relato, ¿verdad?, que nos entrega la versión de Mateo, pero en la persona de José. Fíjense cómo dice, capítulo 1 de Mateo, del versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Estoy leyendo Mateo capítulo 1, versículo 18. Ahora leo el 19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José, versículo 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Fíjense, este Dios, ¿no?, este Dios trino, maravilloso, ¿no?, este Dios que está ejecutando, ¿verdad?, su voluntad, que está ejecutando sus designios, ¿verdad?, lo planificado, lo que se venía anunciando, ¿verdad?, enviando a su Hijo, que se hace presente, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de una mujer especial, ¿no?, y que se sujeta a vivir la humillación de renunciar a su divinidad, a su deidad, a su gloria, ¿verdad?, para vivir la experiencia humana, a su Hijo. Pero también aparece el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que finalmente es el que le permite concebir, ¿verdad?, a María, al Hijo de Dios. El Dios Trino. Es una mirada, ¿verdad?, maravillosa. Y ahora aparece José, a quien también se le avisa. Es decir, hay una actitud absolutamente intencionada, maravillosa, en lo que es el nacimiento de Jesús. Como lo leí hace un momento, en estos últimos tiempos, Dios nos habla por su Hijo, Jesucristo, quien vivió la experiencia humana, quien se humanó, ¿verdad?, de tal manera que Él puede entender nuestra condición humana. Fíjense qué interesante esto de experimentar la encarnación, ¿verdad?, como lo decía hace un momento, y al acercar a Jesús, ¿verdad?, a la realidad humana, nos permite saber que si hay alguien que Él conoce nuestra condición, si hay alguien que conoce nuestras limitaciones, si hay alguien quien conoce, ¿verdad?, lo que significa vivir la prueba, lo que significa vivir la tentación, es Jesús. Hebreos lo señala de esta forma, ¿verdad?, en el capítulo 4 del versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos.
porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Fíjense, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Eso es Pascua. Es el mensaje de Dios, ¿verdad? A través de su gracia y de su misericordia, que ante el nacimiento de su Hijo, ante la encarnación, la vida humana, ¿verdad?, de su Hijo y su posterior sacrificio vicario en la cruz, para finalmente resucitar, ¿verdad? Ha sido la intención de Dios de acercarse. Ha sido la intención, ¿verdad?, definitivamente de decirnos, les entiendo. Yo también he vivido la experiencia de ustedes. Yo sé lo que es la prueba, yo sé lo que es la tentación, yo sé lo que es la fragilidad, yo sé lo que es la tristeza, yo sé. Yo viví la experiencia humana y lo hice porque he querido acercarme a ustedes. Es más, yo he tomado el lugar que le correspondía a ustedes. Nací para eso. Nací para abrir un camino, porque si hay algo que mi Padre quiere, es que tengan una relación con Él a través de mí. Eso es lo que estaba ocurriendo. Por eso que a María y a José, ¿verdad?, se les avisa, esto van a vivir ustedes. Interesante, como matrimonio. Dios daba un mensaje a través del matrimonio, de la familia. Jesús llegaba a una familia, a un matrimonio, tal como lo hizo, ¿verdad?, en ese acto creador maravilloso en el huerto, en el Edén, donde comenzaba la vida humana desde una pareja, comenzaba una nueva etapa, la de la gracia, también desde una nueva pareja, que contenía, que recibía, ¿verdad?, ni más ni menos que el Hijo de Dios. Todo un mensaje de esperanza, todo un mensaje de amor, de gracia y de misericordia. Eso es la Pascua, eso es lo que se va a celebrar, ¿verdad?, de manera tan ignorante, lamentablemente, por nuestra cultura y nuestra sociedad en algunas semanas más. No caiga usted que conoce a Jesucristo en ese error. Hay un sentido, hay un propósito, ¿verdad?, y con humildad, con recogimiento y con gratitud. Amado hermano, hermana, dé gracias a Dios esa noche. Recuerde, ¿verdad?, esto, ¿verdad? Todas estas señales maravillosas que incluso alcanzan, ¿verdad?, la femineidad de la mujer, que alcanzan, ¿verdad?, el poder engendrar vida, que reivindican absolutamente, ¿verdad?, la belleza, la fragilidad de la mujer, que solemniza de alguna forma, ¿verdad?, el matrimonio y la familia, donde es precisamente ubicado, ¿verdad?, la experiencia humana de Jesús. Son señales potentes. Eso tiene que ver con lo que se va a celebrar. Y como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tengámoslo presente. Debe haber en nosotros un acto de adoración, de alabanza y de gratitud, porque finalmente Dios irrumpe en la vida humana y lo hace de la mejor manera, absolutamente, ¿verdad?, de la mejor manera. Era necesario que fuera en todo semejante a nosotros, precisamente para entender nuestras tribulaciones, para entender nuestras luchas. Pero Él venció, Él no tuvo pecado, y por esa razón, ¿verdad?, ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros, que sí habíamos pecado, ¿no? Eso es lo que debemos celebrar y agradecer, ¿no? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad?, por esta manifestación maravillosa de vivir la experiencia humana. Gracias a Dios por esta cosa que es tan incomprensible, ¿verdad?, de ser un embrión que crece y se desarrolla por 9 meses hasta nacer. El alfarero que se hace barro. Dios con nosotros, el Emmanuel. Que el Señor te bendiga y que esta palabra y que esta estrategia de Dios y que esta proactividad de Dios y que esta gracia de Dios y que esta misericordia de Dios renueve tus fuerzas,
renueve tu pasión, renueve tu fe, fortalezca tu fe para entender que desde siempre y para siempre estamos en la presencia de Dios y Él, ¿verdad?, ha ido desarrollando su palabra, sus promesas, ¿verdad?, y las ha cumplido fielmente, ¿no?, como en esta ocasión, en el nacimiento de su Hijo. Dios está con nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te sustente. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que nos da tantas señales, Señor. Como, amado Dios, a través de este anuncio, Señor, que tú le haces a María, a José, amado Dios, donde tú plasmas, Señor, estas frases se concretan finalmente, se cumplen finalmente y solo verifican, Señor, y solo confirman que tú cumples tu palabra. Pero además, Señor, que en ti está ese amor y esa misericordia de acercarse, de entregar a tu Hijo e incluso, Señor, permitir que Él se humille viviendo la limitación y la fragilidad humana para identificarse con nosotros, Señor. Gracias por eso. Gracias incluso porque llegó hasta tal punto esa identificación que ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener presente esto y a gozarnos con recogimiento y gratitud en los próximos días, Señor, en esta nueva conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Aleluya. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en un rato más. Acuérdate que vamos a participar de la mesa del Señor, ¿no? Y vamos a agradecer a Dios lo que Él hizo a través de su Hijo por nosotros. En un momento más, entonces vamos a participar de la Santa Cena. Un abrazo, hasta siempre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.